Hermanos, que el Señor les bendiga. Nos encontramos una vez más estudiando acerca de la maldad y el sufrimiento. Y en esta ocasión vamos a ver los pasos que debemos dar para encontrar la solución a las causas de la maldad y el sufrimiento. Porque eso normalmente genera en nosotros insatisfacciones, ansiedades, tristezas, angustias, o en nosotros, los seres queridos que están pasando por algún tipo de situación específica. Pero lo que hoy veremos, si Dios lo permite, es cómo encontrar los pasos para la solución. Bien, hermanos, después que Job pasó por su gran prueba, llegó a la conclusión de que Dios todavía estaba con él, todavía lo amaba, todavía proveía para todas sus necesidades. Pudo ver más allá de las circunstancias y también adquirió una visión renovada de lo que es la misericordia y la justicia de Dios. En Job 42, versículos 5 al 6 declaró lo siguiente: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Algún tiempo después, Job pudo llegar a aceptar por completo la soberanía de Dios. Lo podemos leer en los versículos 7 al 17 del mismo capítulo de Job. En vez de cuestionar la soberanía de Dios, la justicia de Dios, preguntando por qué sufren los justos, él pasó el resto de sus días confiando en Dios con toda humildad. Así comenzamos entonces con este nuevo capítulo sobre la maldad y el sufrimiento. Oremos al Señor. Padre, muchas gracias te damos en el nombre de Jesús. Por medio de Job, del libro de Job y la vida de este hombre, hemos podido aprender mucho acerca de la maldad y el sufrimiento. Hemos podido aprender que en lugar de quejarnos por tu justicia, debemos vivir nuestras vidas para honrarte y glorificarte y agradarte, Señor, dándote gracias, porque siempre nos das mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Gracias por cada hermano, gracias por cada familia. Te doy la gloria, Señor, y permítenos crecer por medio de este estudio de tu palabra. En el nombre de Jesús nos entregamos en tus manos para que a tus pies, Señor, seamos examinados y transformados por las Sagradas Escrituras. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, hay un versículo que le animo, hermano, a que memorice para este estudio, y es 1 de Pedro 4:19, que dice: de modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. 1 de Pedro 4:19. Memorícelo, hermano, y esto será de utilidad y de bendición en tu vida. Hay un pasaje que vamos a leer y vamos a meditar, es Romanos capítulo 8, versículos 18 al 25, donde le invito, hermano, para que abra su Biblia y allí nosotros podamos comprender lo que el Señor tiene para hablarnos a nosotros en esta noche, sobre lo que el apóstol Pablo también tiene que decir en cuanto al dolor, la maldad y el sufrimiento. Nosotros nunca lograremos entender por completo las razones que provocan la maldad y el sufrimiento en este mundo. Sin embargo, como creyentes, contamos con la palabra de Dios, hermano, que nos habla de algunas razones que sirven a los propósitos divinos al permitir el dolor y el sufrimiento humanos.
El primer indicio está revelado en el libro de Génesis, donde Adán y Eva vivían en un estado de completa felicidad. Sin embargo, por decisión propia, desafiaron el único mandamiento que Dios les había dado. Ahora, no demuestra su desobediencia que cuando se les dejó solo, el espíritu humano no se quiere someter a la voluntad de su creador cuando todo va bien. Eso es lo que hizo Adán, es el reflejo de lo que hacemos todos nosotros, que a pesar de estar bien, en condiciones en que deberíamos dar gracias a Dios, nos rebelamos contra Dios. Y esa es una de las razones por las que la ira de Dios desciende sobre toda injusticia e impiedad de los hombres, como dice Romanos capítulo 1, versículo 18. Ya que este es el caso, entonces no se convierte el sufrimiento en un regalo, por decirlo de esa manera, que Dios nos da porque nos permite experimentar la profundidad de su amor, que de otra manera una vida libre de dificultades no podría enseñarnos. El dolor y el sufrimiento pueden hacer que un corazón endurecido llegue a la verdad de que no todo está bien. Eso abre una puerta a la profunda verdad de que no hay nada que suceda en esta vida que pueda compararse con la felicidad y el gozo que nos esperan cuando nosotros finalmente estemos en la gloria y en la presencia de nuestro Señor. Pero es para todos los que somos hijos de Dios. Entonces vamos a mirar a la luz del texto que he mencionado, Romanos 8, 18 al 25. Y es que, ¿cómo son los pasos para encontrar la solución a esas dudas que se presentan, a esas inquietudes en cuanto al sufrimiento? Bueno, ¿y por qué me está pasando esto a mí? ¿Y por qué Dios no me quita lo que estoy sufriendo? Mire, yo le doy lo que sea a Dios, pero con tal de que me quite esto. No vea, si es que yo me tengo que consagrar, entonces me voy a consagrar en eso, pero con tal de que Dios me quite esto. Y hacemos un montón de promesas y hacemos un montón de juramentos, de votos y de todo eso, pero para que Dios nos quite algo que Él ha traído a nuestra vida, porque de esa manera nosotros nos fortalecemos en nuestra confianza en Dios. A pesar de su sufrimiento, mi querido hermano, reconozca que nada se comparará con el futuro glorioso que Dios tiene reservado para usted. Versículo 18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. A pesar del sufrimiento presente, reconozca que todo lo creado por Dios está en espera de la gloria que será revelada a todos los que son hijos de Dios. Versículo 19. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Hermano, reconozca que usted ve un mundo contaminado por el pecado, pero el plan de Dios es que usted sea libre de su esclavitud presente, que viva la libertad maravillosa que le pertenece como hijo de Dios. Versículos 20 y 21. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Reconozca que aún hoy, viendo con los ojos del Espíritu, es evidente que todos los seres vivos están en espera del día de su liberación. Eso donde lo leemos en el versículo 22, que dice: porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora.
reconozca también que aunque apenas conocemos a Cristo, como estamos aprendiendo los días domingos, usted puede esperar con anticipación el día en que será liberado de todo sufrimiento para vivir en la plenitud de Él. Versículo 23. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu Santo, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Reconozca que usted es salvo por su esperanza en Cristo. Sin embargo, el significado de esa esperanza es esperar y estar seguro de que aquello que no puede ver todavía le espera. Versículo 24. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, hay que esperarlo. Y finalmente, reconozca que si usted espera aquello que no puede ver, entonces debe esperar con anticipación, pero con paciencia y longanimidad. Versículo 25. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Hay unas preguntas clave que entonces, como hablamos acerca de la solución al tema del sufrimiento, de la maldad, hay unas preguntas clave acerca de la salvación, porque el mayor sufrimiento de todos va a ser pasar la eternidad en el infierno. La pregunta que hacemos inicialmente es, puesto que el mayor bien para la humanidad es que todo el mundo sea salvo, ¿cómo puede un Dios bueno enviar a alguien al infierno? De acuerdo con las Escrituras, hay una voluntad decretiva, una voluntad desiderativa, o como lo diría Arthur Pink, que hay una voluntad revelada y una voluntad secreta. La voluntad revelada es la que nosotros tenemos en las Escrituras, y esa voluntad revelada es la que Dios nos ha permitido conocer, está en la Biblia, y que es donde actuamos nosotros. Pero está la voluntad secreta, que eso nadie puede obstaculizar ni oponerse a la voluntad secreta de Dios. Y finalmente podemos decir, es que Dios es soberano y tanto lo uno como lo otro está bajo el gobierno y dominio de Dios. Entonces la pregunta es, ¿cómo puede un Dios bueno enviar a alguien al infierno si lo que Él quiere es salvar a toda la humanidad? Pues bueno, realmente el deseo de Dios es que todos sean salvos, pero dentro de la voluntad secreta nos permite conocer que para que eso sea posible, la gente debe poner su confianza en Cristo Jesús. Y en esa voluntad secreta de Dios nosotros no podemos decir ni saber cuáles o cuántas personas pondrán su confianza en Cristo Jesús. Dios al hombre le ha dado voluntad de decisión. Sería imposible que una persona actuara como un robot y siguiera a Jesús como un discípulo sin ejercer la voluntad de decisión en la cual Dios interviene restaurando y rescatando nuestros afectos. La gente que pone su confianza en Cristo Jesús, ellos son los que finalmente estarán en el cielo. Pero todos aquellos que rechazan la luz, que rechazan a Dios, su palabra, su vida, su obra, ellos pasarán la eternidad en el infierno. O sea que Dios desea que los hombres sean salvos, sí, pero también le ha dado al hombre voluntad, y el hombre ha elegido voluntariamente rebelarse contra Dios. El hombre ha escogido ofender a Dios y no quiere andar en sus caminos. Obviamente, el hombre prefiere vivir en la inmundicia y la miseria de su pecado que someterse y rendirse al Señor.
Eso es lo que encontramos en las Sagradas Escrituras. Mateo 23:37 dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? Eso es parte de la voluntad revelada y la voluntad secreta de Dios en un mismo pasaje de las Escrituras. ¿Por qué algunas personas son salvas y otras no? Bueno, la Biblia dice que si bien la oferta para la salvación está en Cristo Jesús, el hombre ha escogido y seguirá escogiendo por su propio deseo, por su propia voluntad, no seguir a Jesucristo. Si lo que nos estamos dando cuenta es que el hombre no puede por sus propios medios escoger la salvación. Tiene que haber una intervención sobrenatural. De resto, el hombre va a ser como Adán, que eso es lo que acabamos de mencionar en Génesis 3. El hombre escogió desobedecer a Dios, hacer su propia voluntad y no la del Señor. Dice Jeremías 29:3: y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Para yo poder buscar al Señor de todo mi corazón, tiene que ocurrir lo que dijo Ezequiel 36:26-27, que primero tiene Dios que darme un corazón que le busque a Él, porque el corazón del hombre adámico o adánico, o el hombre caído, o el hombre que tiene la naturaleza de Adán, es un hombre que, pues obviamente, va a estar siempre anhelando y queriendo vivir para su voluntad, para sus deseos. Entonces no va a querer buscar a Dios. Cuando dice Jeremías 29:13, que me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón, es porque primero Dios me ha dado a mí un corazón para buscarle. ¿Enviará Dios a alguien al infierno aunque jamás escuchó acerca de Jesucristo? Miren, todo hombre, todo ser humano ha recibido de alguna manera la revelación de Dios, una luz de Dios, por decirlo así. Y si se rehúsan a responder a la revelación natural o general de la creación hecha por Dios, como dice Romanos 1:18 o el Salmo 19, vemos que es una creación hecha por Dios bajo un diseño inteligente. El hombre seguirá en las tinieblas, en el entenebrecimiento de su corazón. Ya no van a ser receptivos a la revelación de Dios. O sea, si no reconocen que hay un creador y que Él es una criatura y que debe rendirse al creador por lo que Él ha hecho, al ver la naturaleza y eso llevarlo a la revelación especial que es la palabra de Dios, el hombre entonces va a permanecer en esa oscuridad. Eso es lo que dice las Sagradas Escrituras. Entonces nosotros debemos pensar, sí, Dios enviará a alguien al infierno que jamás escuchó acerca de Jesucristo. No, podemos decir más bien que las personas han recibido la revelación de Dios, sin embargo, ellos han rechazado al Dios creador, como dice Romanos 1:18. En lugar de darle gracias por su creación, ellos han preferido vivir en la inmundicia de su pecado. Cuando se rechaza la luz, como dice Juan 3:16-36, entonces la persona simplemente permanece en la oscuridad y el juicio. Pero cuando alguien recibe la luz, como dice Juan 1, existe la promesa de que recibirá más luz. Es que la persona, cuando cree en Cristo Jesús y pone su confianza en Él para salvación, va a continuar allí. Puede leer, hermano, el Salmo 9,
el Salmo 19, Jeremías 29, 13, Lucas 12, 47 al 48, Juan 3, 19 y 20, Romanos 1, 18 al 20, 10 de Romanos, versículos 14 y 15. Todas estas cosas, dijo David, me fueron trazadas por la mano de Jehová, que me hizo entender todas las obras del diseño. Primera de Crónicas 28, 9. ¿Cómo puede un Dios bueno enviar a la gente al infierno si ellos no quieren ir a él? Todo el que va al infierno va allí por su propia decisión, por todas las decisiones que toma respecto a Dios y su relación con él. No es que Dios envíe a alguien al infierno y alguien que realmente no quería ir al infierno, pero quería estar con Dios. Pero es que la gente realmente no quiere ir al infierno, pero tampoco quiere estar con Dios. Entonces, el que va al infierno es porque decide ir allí por las decisiones que él ha tomado con relación a Dios y con relación a la relación de Dios con él. El Señor, al igual que la figura veterotestamentaria del arca, ha hecho un llamado, ha dado la provisión y la puerta ha estado abierta. Pero igual que cuando el arca en Génesis 6, el hombre ha preferido mantenerse fuera de la provisión de Dios. Ha querido salvarse por sus propios medios sin tener nada que ver con Dios. ¿Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio? Segunda de Pedro 2, 9. No debería un Dios justo darle a la gente una segunda oportunidad de creer en Él después de la muerte? Pues bueno, Dios no solo da segundas, sino terceras y cuartas y quintas y muchas oportunidades en esta vida, para que reconozcan que la salvación está basada en la fe, que consiste en rendirse a Jesucristo como su Señor y aceptar su salvación. Eso es lo que Dios ha dado de oportunidades a las personas. Después de la muerte, sufrimos las consecuencias de las decisiones con relación a Dios y con relación a la relación con Dios. La Biblia dice que cuando estamos ausentes del cuerpo, estamos presentes al Señor, 2 Corintios 5, 8. Entonces, pues claro, si usted en esta temporalidad, en esta vida terrenal, rindió su vida a Jesús como su Señor y se acogió a Él como su Salvador, entonces de la misma forma en que vive con Él en esta tierra, vivirá con Él en el cielo. Pero si usted ha rechazado y ofendido a Dios, se ha burlado de Él y lo ha menospreciado y ha menospreciado su provisión en esta tierra, para el futuro, una vez muera, seguirá en la misma condición. Así que después de la muerte ya no hay base alguna para ejercer la fe. La fe salvífica es la que se hace al rendirse a Cristo, cuando en realidad usted tenía la opción de hacer lo contrario. Pero ahí vemos la obra de la gracia irresistible de Dios. Cuando yo quería rebelarme y correr en contra de la dirección de Dios, buscándome a mí, Él me alcanzó. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Entonces, podemos decir que hasta el último minuto de la vida, todo ser humano tiene la opción
de arrepentirse. Sin embargo, al morir, toda rodilla se doblará, porque no hay otra opción. No se quiso arrodillar ante Cristo en vida, pero luego tendrá que doblar sus rodillas ante el Señor. Para ser totalmente justo, Dios comunicó abiertamente su plan en la Biblia. No hay primera ni segunda oportunidad en la siguiente vida. Hebreos 9:27 dice: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Ya no hay otra opción. Otra pregunta es: ¿cómo puedo salvarme de sufrir por toda la eternidad? Nadie puede salvarse de la maldad y del sufrimiento en esta vida, como dice Juan 16:33. Pero podemos y debemos esperar pasar por pruebas y tribulaciones y angustias y sufrimientos, por problemas, por dolores. Sin embargo, por compasión, Dios promete ser nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, como dice el Salmo 46:1. Pero no cometamos el error de pensar que eso va a ser para siempre. Nuestro sufrimiento está diseñado para ser temporal. Sin embargo, hay un sufrimiento que sí va a durar para siempre. Pero Dios ha planeado salvarnos de él. El sufrimiento eterno sucederá en el fuego eterno, en el lugar llamado infierno, Mateo 25:41. Así que quienes han escogido vivir toda esta vida sin Dios, así vivirán sin Él en la siguiente. Los que no quieren vivir como Dios manda en esta vida, lo que hacen es decidir en esta vida no aceptar la voluntad de Dios para la próxima vida. Su plan perfecto incluye que todos evitemos este sufrimiento eterno, pero eso no lo hacemos por obras o por merecimientos humanos, sino por el Señor Jesucristo. Segunda de Pedro 3:9 dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Así que usted puede hacerse las preguntas, o alguien pudo, o usted, mi hermano, hacerle la pregunta: uy, no, entonces, ¿cómo puedo salvarme del sufrimiento eterno? Pues bueno, sí se puede salvar del sufrimiento eterno al entender y aceptar 4 verdades que son de vital importancia. La primera verdad es su problema. Es: usted, al igual que todo el mundo, ha elegido pecar. Todos hemos decidido hacer el mal. Todos hemos decidido pecar. Nadie es perfecto. Cada vez que elegimos seguir nuestro propio camino y no el de Cristo, Dios le llama a eso pecado. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Isaías 53:6. Esa es la primera verdad de vital importancia. La segunda es su posición. Su pecado lo separa de Dios. Lo tiene en una condición de muerte espiritual. En Dios no hay pecado, su carácter es perfecto. Así que nuestro pecado es una ofensa en su contra. Esas ofensas tienen como pago un castigo o una consecuencia. La Biblia dice que la consecuencia de nuestro pecado es la separación de la presencia de Dios. Esta separación se llama muerte espiritual. Dice la Biblia: pero vuestras iniquidades o pecados han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, porque la paga del pecado es muerte. Leímos Isaías 59:2 y Romanos 6:23. Ahora, ¿cuál es la tercera verdad vital?
para usted escapar del infierno, del sufrimiento eterno. Es su provisión, la provisión de Dios. Dios proveyó un medio para no morir espiritualmente. El pecado es grave porque nos separa de Dios. Dios es justo y no puede ignorar nuestros malos caminos. Pero también es amor y quiere que nosotros estemos con Él para siempre. Entonces eso genera un dilema, claro. Él debe castigar nuestro pecado porque es justo, pero no quiere que muramos y estemos separados de Él por la eternidad. Entonces, por esa razón, el Padre Celestial envió a su propio Hijo Jesucristo para venir a la tierra con el propósito de morir en la cruz por nuestros pecados. Jesús decidió pagar por nuestros pecados. Nosotros merecíamos la muerte, pero Cristo murió en nuestro lugar. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5:8. Y la cuarta verdad de vital importancia para escapar del sufrimiento eterno en el infierno es que usted, si ha entendido este mensaje, si Dios el Espíritu Santo te ha abierto los ojos espirituales, te ha cambiado el corazón de piedra por un corazón de carne y te ha dado vida y fe para arrepentimiento. De tal manera que ahora estás deseando vivir obedeciendo los estatutos de Dios, sus mandamientos, sus decretos, sus preceptos. Entonces lo que sigue ahora es que puedes pasar de muerte eterna a vida eterna en este momento. Busca el perdón de Dios por el camino que Él ha diseñado. Usted debe creer que Jesucristo murió como sustituto suyo y pedirle que perdone sus pecados, que Él tome el control de su vida y que viva en usted por medio de su Espíritu Santo. Ese es el único plan aceptable de Dios. Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14:6. Creer y confiar en Jesús solamente, aceptando el pago que Él hizo por sus pecados y sometiendo su voluntad a la de Él, es como puede recibir el perdón completo de sus pecados, tanto los pasados como los pecados presentes y los pecados que usted va a cometer en el futuro con toda seguridad. En ese momento, usted es salvo de la separación eterna de Dios, lo que llamamos la muerte espiritual, y viene a ser salvo del sufrimiento eterno. La Biblia dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Ahora, si su deseo es recibir el perdón, que el Señor perdone sus pecados totalmente. Si quiere cambiar la muerte espiritual por vida espiritual o vida eterna, dígaselo en una oración sencilla. El Señor conoce los corazones y Él sabe quién verdaderamente ha sido regenerado por el Espíritu Santo. Pero también puedo guiarle en una oración, si usted así lo desea. Yo puedo orientarle para que usted me siga y desde ese momento usted rinda su vida a Cristo Jesús. Señor Jesús, dígale: Señor Jesús, te necesito, reconozco que he pecado, entiendo que el castigo de mi pecado es la muerte, es decir, estar separado espiritualmente de ti. Sin embargo, gracias a tu amor has provisto un plan para salvarme. Creo que es verdad lo que has dicho en tu santa palabra y que enviaste a Jesucristo para pagar por el castigo que yo debía haber recibido. Jesús, gracias por tomar mi lugar en la cruz, por mí, y por pagar por mis pecados. En este momento te pido que vengas a mi vida y seas mi Señor y Salvador. Toma el control de mi vida. Hazme la persona que tú quieres que yo sea. Gracias por tu amor incondicional y gracias por tu misericordia.
Lo pido en tu santo nombre. Amén. Mire, hermano, el hecho de que usted haya realizado esta oración, o amigo, si ha realizado esta oración, no garantiza de que usted sea salvo, porque yo no puedo saber si en verdad usted ha nacido de nuevo, no, si simplemente está afectado emocionalmente y reaccionó por la enseñanza. Pero sí puedo saber por la palabra de Dios que cuando hay una verdadera conversión, la persona empieza en el camino para buscar su santificación, para crecer en santidad, para honrar a Dios y vivir el resto de su vida amando al Señor. De modo que si alguno está en Cristo, por eso lo digo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Una vez un joven me preguntó: pastor, entonces es muy injusta la salvación. Yo le digo sí y no. ¿Por qué es injusta la salvación? Porque es que todos merecíamos condenación. Entonces imagínense, yo merezco estar en la cárcel del infierno, pero he recibido la libertad en Cristo. Entonces eso es injusto. Es como si dejaran salir a alguien que es un criminal, que ha cometido todas las maldades y abominaciones del mundo y está en la calle. Uno dice, eso es injusto. Eso ocurrió conmigo, pero digo que la salvación en ese aspecto es injusta. Y no es injusta, o es justa más bien, porque se ofrece a todo el mundo sin excepción. Todo el mundo es culpable de pecar y nadie es condenado injustamente. Por lo tanto, injusticia es que los pecadores tengan la posibilidad de ser salvos. Eso sí es algo injusto. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. 1 Pedro 3:18. Bueno, pastor, pero es que si Dios es perdonador, ¿por qué no perdona a todo el mundo por igual? A ver, Dios ofrece su perdón a todos. Cuando dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, está hablando de que virtualmente la salvación es para todos como oferta. Pero potencialmente y operativamente solo unos cuantos van a estar recibiendo el perdón de Dios. Porque la gente ha escogido vivir separado de Dios, han escogido las tinieblas, la oscuridad, el pecado. La justicia que requiere que se pague por el pecado, y el castigo es la separación de Dios, la muerte eterna, porque la paga del pecado es muerte, Romanos 6:23. Como Jesús murió en la cruz por todos nuestros pecados, entonces todos los que confían en Él reciben el perdón total de sus pecados. Por eso, cuando la gente escoge permanecer en el pecado, simplemente continúa en la muerte espiritual que ya tiene. No es que va a tener muerte espiritual, no, ya la tiene, ya la tiene. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, lo que dice 1 Juan 1:9. Si Jesús es Dios, ¿por qué tuvo Él que sufrir? A ver, Jesús es nuestro Redentor, nuestro Consolador y nuestro ejemplo.
A través de su sufrimiento Jesús hace posible que tengamos la victoria sobre nuestro pecado y que en verdad seamos restaurados espiritualmente. Primera de Pedro 2:24 dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros estando muertos a los pecados vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. A través del sufrimiento, Jesús nos mostró cómo no desmayar ni desfallecer. Mire lo que dice Hebreos 12:2-3. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerada aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Además, a través del sufrimiento Jesús nos mostró cómo soportar el trato injusto y cómo depositar nuestras vidas en las manos de Dios. Primera de Pedro 2:19-23. Porque esto merece aprobación, si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Mire, hermano, lo que estamos respondiendo es a la pregunta, ¿Dios es justo? O sea, ¿por qué la maldad y el sufrimiento? Todo esto recuerda el principio de la enseñanza. ¿Cómo encontrar solución a esa gran inquietud, a ese gran interrogante? Hay otra pregunta que hacen los ateos y los escépticos, que viene a ser lo mismo, pues. Si una persona escéptica le pregunta a alguien que cree en la Biblia, ¿puede Dios hacer todas las cosas? Entonces la respuesta predecible sería sí. Y la base bíblica para esta respuesta se encuentra en varios versículos bíblicos como Jeremías 32:27, que dice aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne, ¿habrá algo que sea difícil para mí? Entonces el escéptico o el ateo podría decir, si eso es cierto, entonces Dios podrá eliminar la maldad y el sufrimiento ahora mismo. Entonces si usted no sabe cómo apoyar sus respuestas, usted podría caer preso de una cadena de preguntas capciosas. Es por eso que necesita saber cómo evitar caer en la trampa. Cómo dar una respuesta sabia, correcta y basada en la verdad bíblica. Colosenses 4:6 dice, por ejemplo, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Entonces miremos las preguntas de los escépticos. ¿Puede Dios crear una roca tan pesada que no la pueda levantar? Entonces, no importa usted cómo lo responda, sí o no, usted sabe que eso está mal. Ya está mal formulada esa pregunta en sí misma. Si usted dice, no puede hacer una roca que no pueda levantar, entonces, ¿qué está negando? Que Dios es omnipotente. Y si dice, sí, Dios puede hacer una roca que no puede levantar, también está negando la omnipotencia de Dios. Entonces, ¿cómo responde uno a esa pregunta de que, ¿y Dios puede hacer una roca tan grande que no pueda levantar él mismo? Eso me lo mandó a decir el Brian. Vea. La respuesta correcta, hermano, es: Dios tiene el poder de hacer cualquier cosa que sea consistente con su carácter divino. De la misma manera, Dios no va a hacer nada que sea contrario a su carácter divino. La Biblia hace una lista de varias cosas que son imposibles para Dios, como por ejemplo, Dios no puede mentir. Es imposible que Dios mienta, dice Hebreos 6:18. Dios no puede ser tentado, como dice Santiago 1:13.
Dios no puede dejar de existir. Como dice Salmos 102, 25 al 27, desde el principio tú, Dios, fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás, y todos ellos como una vestidura se envejecerán. Con un vestido los mudarás y serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años no se acabarán. Mire otra pregunta que suelen hacer. ¿Dios puede hacer un triángulo de un lado? Entonces usted dice no. Entonces el escéptico le va a hacer otra pregunta. Entonces significa que Dios no es todopoderoso. Entonces la respuesta sería no. Simplemente significa que Dios puede hacer cualquier cosa que sea posible y lógica de acuerdo con su carácter divino. ¿Sí ve? Entonces, antes de responder a esa pregunta, evalúe si la pregunta es lógica o no. Esa pregunta es ilógica porque un triángulo por definición debe constar de 3 lados. De una pregunta ilógica. Entonces, Dios no puede ir contra la lógica de su propio carácter divino. Proverbios 26, 4 y 5 dice: nunca respondas al necio de acuerdo con su necedad, para que no seas tú también como él. Responde al necio como merece su necedad, para que no se estime sabio en su propia opinión. ¿Cómo usa Dios el sufrimiento en nuestra vida? ¿Cómo un Dios bondadoso puede tener un propósito para la maldad y el sufrimiento? Mire, algunas veces cambiar nuestra perspectiva puede hacer la diferencia en cuanto a nuestra opinión acerca del mal. La mayoría de la gente opina que es moralmente malo que alguien apuñale a otra persona. Sin embargo, dejamos que los cirujanos lo hagan todo el tiempo. Así como el doctor tiene un propósito curativo para el dolor que inflige, Dios también tiene un propósito para permitir ese dolor. Esa consoladora verdad, ilustrada perfectamente en la vida de José, a quien sus hermanos vendieron como esclavo y fue llevado a Egipto, en donde lo encarcelaron injustamente, después de muchos años de ser prisionero, José interpretó un sueño que era perturbador al faraón, y eso lo llevó a ser el primer ministro de Egipto. Sabemos por la palabra de Dios que finalmente Dios usó esto para salvar a los israelitas, pero solamente porque Dios lo puso en una posición de liderazgo en un país extranjero, bajo unas circunstancias que ni el mismo José hubiera elegido. La actitud de José frente a sus sufrimientos están evidenciadas en lo que le dijo a sus hermanos muchos años después. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Génesis 50, 20. Eso es determinante. O sea, ocurrió un montón de cosas, pero lo determinante era la forma en cómo reaccionó José frente al sufrimiento. Porque él, mirando hacia atrás, él pudo ver la firma y el sello de Dios en cada una de las cosas que ocurrieron. No antes. Sin embargo, él encaró las cosas de la manera en que Dios lo tenía preparado a él. Dios utiliza el sufrimiento en nuestras vidas, por ejemplo, para exponer nuestro pecado. El sufrimiento nos evita desviarnos y nos lleva a la obediencia. Miren lo que dice el Salmo 119, 67. Antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. ¿Sí ve qué tremendo? ¿Cuántas personas tienen esa vida en este momento? En una vida de descarrío, pero viene el sufrimiento, la humillación de parte de Dios y ahora viven guardando la palabra de Dios. El sufrimiento produce el arrepentimiento que nos lleva a la salvación del pecado. 2 Corintios 7:10 dice: porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación.
de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. El sufrimiento nos inclina a rechazar el pecado y a dejar de satisfacer nuestros deseos egoístas y a querer vivir haciendo la voluntad de Dios. El texto de 1 de Pedro 4, 1 al 2 dice: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Dios utiliza el sufrimiento también para edificar nuestro carácter, porque el sufrimiento desarrolla el contentamiento cuando nos encontramos en necesidad. Filipenses 4:12 dice: sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. ¿Qué más produce el sufrimiento en cuanto a nuestro carácter? Produce paciencia. Esa nos hace madurar a la vez emocionalmente y ser íntegros en lo moral. Hermanos míos, dice Santiago 1:2 al 4, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. En cuanto al carácter, el sufrimiento también produce en nosotros longanimidad, el catalizador para refinar nuestro carácter y renovar nuestra esperanza. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Romanos 5, 3 y 4. Mire que es una espiral ascendente, es que usted siempre está creciendo cuando viene el sufrimiento. Dice, nos gloriamos en las tribulaciones. La tribulación produce paciencia, primera escalita. La paciencia lo pasa a la segunda escala, prueba. La prueba, esperanza. Y la esperanza, tribulación, y todo así va ascendiendo. La tribulación o el sufrimiento también lo usa Dios en nuestras vidas para producir mayor bien. El sufrimiento, así como los éxitos y todo lo que experimentamos, serán instrumentos que Dios usará para nuestro bien. Dice Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. El sufrimiento da a los cristianos la oportunidad de mostrar a otros creyentes que sufren un interés genuino, un interés auténtico por lo que están pasando. Mire, en 1 Corintios 12, 25 al 26 dice, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. El sufrimiento también desarrolla en nosotros compasión, nos equipa para consolar a otros. 2 Corintios 1, 3 y 4 dice, el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. ¿Para qué también sirve el sufrimiento en nuestras vidas? Para cambiar nuestra perspectiva. El sufrimiento puede revelar o manifestar a Jesús que vive en nosotros. Miren, 2 Corintios 4, 8 al 10. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos,
mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. O sea, se vuelve una evidencia de tu cristianismo para los demás. El sufrimiento nos prepara para la gloria eterna. 2 Corintios 4, 16 y 17. Por tanto no desmayamos, aunque en nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. ¿Qué más cambia en nuestra perspectiva el sufrimiento? Es que nos lleva, nos hace anhelar el cielo, donde no habrá más muerte, luto, lágrimas ni dolor. Mire lo que dice la Escritura en Apocalipsis 21:4. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Mire, algunos hermanos están pidiendo, por ejemplo, que Dios les sane. Dios les puede sanar en esta temporalidad, en este tiempo, en la tierra, en esta vida humana. Pero Dios también les puede sanar llevándoselos al cielo. Entonces, cuando pedimos que Dios sane a una persona, lo estamos pidiendo, no es conforme a nuestra voluntad, sino que sea conforme a la voluntad de Dios. Y Él es el que sabe y hará cómo obrar en cada uno. El sufrimiento Dios también lo usa para bendecir nuestro futuro. Sufrir por vivir una vida correcta ante los ojos de Dios nos trae recompensas. Dice Mateo 5:10: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Además, es una prueba de que nuestra fe es genuina. 1 Pedro 1:6-7 dice: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallado en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. El sufrimiento, además, junto con la perseverancia, resulta en recibir la bendición de la corona de vida. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Santiago capítulo 1, versículo 12. Entonces alguien dice: pastor, o sea que a Dios le importa nuestro sufrimiento. Sí. Hermano, está sufriendo por alguna cosa, a Dios le importa. A Dios le interesa mucho nuestro sufrimiento. ¿Y en qué queda demostrado eso, pastor? Bueno, la Biblia dice en el Salmo 34:7 que Él acampa a nuestro alrededor en medio de nuestros problemas. Lea el texto y verá: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Eso significa que Dios participa en medio de nuestros sufrimientos. Él está cerca de nosotros cuando estamos quebrantados espiritualmente. Mire lo que dice el Salmo 34:18. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Y además Él lleva un recuento de nuestro dolor y guarda todas nuestras lágrimas. Dice el Salmo 56:8. Mis huidas tú has contado, pon mis lágrimas en tu redoma, no están ellas en tu libro. Imagínese, hermano, o sea, Dios no está pasando por alto nuestro sufrimiento, a Él le importa. Para eso tenemos que hablar de un tema brevemente, aunque ya lo hemos enseñado mucho en el culto de la iglesia, sobre todo los domingos, acerca de la soberanía de Dios. Cuando hablamos de la soberanía de Dios, tenemos que hablar acerca del poder supremo y la libertad de un control externo. ¿Qué significa eso? Que estas definiciones describen perfectamente a Dios, porque no existe un poder superior a Él y tampoco existe una influencia en todo el universo que lo controle.
Por eso, aunque lo repito y seré muy recalcitrante en esto, todos esos que enseñan teología de prosperidad, todos esos que enseñan de reclamar, arrebatar y decretar, están desconociendo la soberanía de Dios. Y créame, no me canso de enseñarlo y decirlo, porque es que Dios es soberano. Él es por encima de todas las cosas. Es decir, Él es superior a todo y por lo tanto no hay ninguna persona, poder que lo controle a Él. Ninguna palabra mía va a hacer que Dios actúe. Por amor le digo esto, para que usted salga de la oscuridad de ese pensamiento, porque es que usted va a ser libre a descansar y reposar verdaderamente en el Dios de la Biblia, no en un Dios construido por pensamientos de hombres. Mire lo que dice la Biblia en Daniel 2, versículo 21. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Entonces, cuando hablamos de soberanía, dice la Escritura que sométase a la soberanía de Dios. Usted, ahora que está en medio del sufrimiento, que está afectado por la maldad suya y la de los demás, tal vez nunca entienda o encuentre la respuesta para los sufrimientos, pero es tiempo de someterse a Dios, a su voluntad, a su palabra. No necesito tener todas las respuestas, pero confío en el Dios que las conoce. Me rindo ante su control soberano. Como dice Isaías 55:8, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. 1 Corintios 13:12. Ore pidiendo a Dios discernimiento para resolver la situación. Dígale: Señor Dios, necesito tu sabiduría, discernimiento y entendimiento. Santiago 5:13 dice: ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. El Salmo 34:4 dice: busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Hermano, busque a Dios en oración. Busque la perspectiva eterna del propósito divino para su sufrimiento en el presente. Señor, ¿para qué estoy yo pasando por esta situación? Pero deje de estarle pidiendo: Dios, quítame esto, quítame esto, quítame esto. No, Dios, ¿para qué me estás haciendo vivir todo esto que estoy viviendo? Dame inteligencia, discernimiento y sabiduría. Dios, quiero ver más allá de esta situación. Juan 9:3 dice: respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Entonces eso es lo que necesitamos entender. Bueno, Dios, yo sé que usted quiere manifestar sus obras en mí. Yo quiero saber, quiero aprender. También lea, hermano, 2 Corintios 4:16 al 18. Ahora, espere que Dios cambie su vida por medio de la verdad que le revela a usted. Dele gracias a Dios porque a través de la prueba Él lo va a cambiar. Dice el Salmo 119:67 que leímos ahora: antes que fuera yo humillado, descarriado andaba. Piensa en eso. Antes de que viniera el sufrimiento, la humillación, la aflicción, usted andaba descarriado. Sí, bueno. Después de eso, usted va a guardar la palabra del Señor. Bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Salmo 119:71. Ahora, hermano, recuerde que Dios es todopoderoso, que controla todas sus circunstancias. Dígale al Señor: Dios, yo reconozco que en tus manos tienes todo el poder. Pilato dijo: ¿no sabe que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para salvarte? Juan 19:10. 11. Jesús respondió: ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Es que todo el poder y la autoridad la tiene Jesucristo. O sea que no, le podríamos parafrasear el texto y decir: ningún sufrimiento tendrías si Dios no te lo hubiera mandado. Abra su corazón a Dios, hermano, aceptando con honestidad sus sentimientos. Dígale: Señor, estoy muy confuso. Mis emociones se disparan en un minuto
y al momentico decaen y parezco una montaña rusa de emociones, Señor. Ayúdeme. Acepte sus sentimientos, hágalo delante de Dios. Mire lo que dice el Salmo 55:22. Echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Ahora, no permita que la amargura, hermano, se anide en su corazón. Arrepiéntase. Dígale al Señor, diga: Señor, yo me arrepiento. Yo me rehúso a albergar resentimiento. Más bien, me regocijo en mi relación contigo. Voy a dejar de reclamarte. Voy a dejar de quejarme. Voy a dejar de demandarte cosas, Señor. Me voy a regocijar en mi relación contigo, a pesar del sufrimiento. Mire lo que decía Habacuc: aunque la higuera no florezca ni en las vides haya fruto, aunque el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Capítulo 3, versículos 17 y 18. ¿Qué más debe hacer? Hermano, es que Dios es soberano. Entonces, ¿qué más debe hacer? Invierta tiempo estudiando las Escrituras y orando. ¿Cuánto tiempo se le va en novelas o viendo películas, series, escuchando música romántica de La Voz de Colombia? ¿Cuánto tiempo pierde hablando con los vecinos, chismoseando con otros? ¿Cuánto tiempo pierde hablando con la gente lo que no debería? Estar fisgoneando por las ventanas, en el balcón, en la esquina, en el patio. ¿Cuánto tiempo pierde usted? Hermano, dígale: Señor, yo anhelo sumergirme en tu palabra, en tu verdad. Salmo 119, 15 y 16 dice: en tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Afirme su seguridad en el amor de Dios para usted. Dios le ama, hermano. A pesar de todo, dele gracias a Dios: Señor, gracias. Gracias, Dios, porque me amas, a pesar de mí mismo, a pesar de mis confusiones, mis quejas, mis reclamos, a pesar de yo ser como soy, yo ser tan demandante, Señor, y yo tan pecador y todo lo que hago. Y Señor, gracias por amarme tanto. Mire lo que dice Lamentaciones 3:32: antes se aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias. Hermano, Dios tornará todas las cosas para bien. Todas las cosas para bien. Señor, reconozco que tú puedes usar todas las situaciones, incluso las malas, para producir algo bueno en mi vida. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Acuda a Cristo, hermano. Acuda a Él para pedirle poder para la victoria, hermano. Dígale: Señor, yo quiero tu poder para salir victorioso de esta situación que estoy viviendo, pero persevere con paciencia, hermano. Dígale: gracias porque puedo confiar en ti, Señor, que moras en mí, para que tu vida sea vivida a través de mí. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Y reciba este otro texto, hermano: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Segunda de Pedro 1:3. Hermano, cuando lleguemos a nuestro hogar en el cielo, veremos cómo todos nuestros dolores nos hicieron ser personas más comprensivas, y cómo nuestras lágrimas nos hicieron ser más tiernos, cómo nuestros problemas nos hicieron depender más del Señor. Lo vamos a ver allá, hermano. Ahora, dale gracias a Dios. Padre,
Gracias te doy en el nombre de Jesús por permitirnos estudiar una vez más y poder terminar este estudio acerca de la maldad del sufrimiento. Te ruego que muchos de mis hermanos sean consolados por medio de esto que hemos aprendido hoy. Que muchos de los amigos y familiares de nuestros hermanos que hoy escucharon también acerca de la maldad del sufrimiento hayan rendido su vida a Cristo Jesús para ser librados del sufrimiento eterno en el infierno. Gracias por todos. Oramos en Cristo Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, que el Señor les bendiga y les guarde. En 8 días, si Dios lo permite, un nuevo tema en estos estudios bíblicos para la vida cristiana. Dios les guarde.